En este video vamos a dar una pequeña introducción a la parte de electroestática, más precisamente a la parte de cargas eléctricas puntuales. Las cargas eléctricas puntuales se simbolizan con una Q. Ahora vamos a empezar por una frase que conocemos todos. Todos sabemos la frase, las cargas opuestas se atraen, las cargas iguales se repelen. Ahora, si hay una atracción o una repulsión, significa que hay un movimiento. Y según la primera ley de Newton, para que haya un movimiento, tiene que haber una fuerza actuando. La primera ley de Newton la explico bien en el video de fuerzas. Si no lo vieron, pasen a verlo. Ahora, el encargado de estudiar las cargas eléctricas puntuales fue Coulomb. Como fue Coulomb quien estudió las cargas eléctricas puntuales, estas se miden en Coulomb, que se simboliza con una C. Ahora, lo que vio Coulomb fue que cuando existía una carga 1 a una distancia de una carga 2, entre estas cargas, existía una fuerza. Esa fuerza la llamó eléctrica y estaba dada por una constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que la separaba al cuadrado. Esta constante tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado y viene dada por la fuerza que se genera sobre una carga de un coulomb cuando está en presencia de otra carga de un coulomb a una distancia de 1 metro. Entonces, esta va a ser la magnitud de la fuerza eléctrica. Pero como la fuerza es un vector, tiene que tener una dirección y un sentido. La dirección de la fuerza eléctrica está dada por la recta que une a las dos cargas y el sentido va a depender del signo de las cargas. Y acá es donde entra la explicación de nuestra frase. Si las dos cargas son de igual signo, por ejemplo, esta positiva y esta también, hay una repulsión, entonces el sentido de la fuerza va a ser para afuera. Lo mismo si las dos son negativas. Ahora, si una es positiva y la otra es negativa, se van a atraer. Entonces, el sentido de la fuerza va a ser para adentro. Ahora, ¿cómo puede existir una fuerza si no se tocan las cargas? Bueno, en realidad lo que descubrió Coulomb no fue la fuerza, sino la existencia de un campo eléctrico. El campo eléctrico se simboliza con una E y es una propiedad de las cargas de modificar su alrededor. Es decir, que si yo tengo una carga en el espacio, esta tiene la propiedad de modificar todo su entorno. Coulomb definió este campo eléctrico como la constante que ya vimos antes por la carga sobre la distancia al cuadrado. Esta distancia, al no tener otra carga, en realidad es la distancia entre la carga y el punto en el que yo quiero medir la intensidad de mi campo eléctrico. A este punto lo llamamos A. Entonces, esta distancia va a ser la distancia de la carga al punto A. Y se define como la fuerza que sentiría
una carga positiva de 1 coulomb en el punto A. Fíjense que si la K es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, la unidad del campo eléctrico queda Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Ahora, de esta definición también puedo escribir el campo eléctrico como la fuerza sobre la carga, porque es la fuerza que sentiría una carga de 1 coulomb en ese punto. Ahora, esta ecuación es muy parecida a la que vimos al principio, la de fuerza eléctrica. Son casi iguales, solo que tiene una sola carga en lugar de dos. Entonces, sabiendo el campo en un punto, si yo en ese punto pongo una carga, puedo calcular la fuerza eléctrica como la fuerza igual al campo por la carga que le agrego ahora. Ahora, el campo también tiene un sentido. Y como la definición es por una carga positiva, si la carga que yo estoy estudiando, la que me modifica mi entorno, es positiva, el campo va a ser hacia afuera. ¿Por qué? Porque estoy hablando de repulsión. Ahora, si la carga que yo estoy estudiando es negativa, el campo va a ir hacia adentro porque es de atracción. Fíjense que estoy dibujando muchas flechitas porque la carga modifica todo su alrededor de igual manera. Vamos a sacar esa raya. Vamos a ver entonces ahora un ejercicio, a ver si podemos entender un poquito más los conceptos de fuerza eléctrica y de campo eléctrico. Mi ejercicio dice que yo tengo una carga 1 de 2 por 10 a la menos 6 coulomb positiva y que tengo otra carga 2 de 5 por 10 a la menos 6 coulomb negativa y que están separadas por 30 centímetros. Ahora yo quiero averiguar el campo en el punto intermedio entre las dos cargas. Es decir, que para un lado voy a tener 15 centímetros y para el otro también voy a tener 15 centímetros. Si tengo dos cargas, el campo en este punto, en el medio, va a ser la suma de los campos de cada una de las cargas. Entonces, el campo resultante va a ser igual al campo 1 y el campo 2. Como son vectores, vamos a ver si lo tengo que sumar o lo tengo que restar. Fíjense, si la carga 1 es positiva, este campo va a ir para allá, por lo que vimos acá. Y si esta carga es negativa, el campo va a ir para el mismo lado, ¿sí? Porque va a ir para adentro. Entonces, este es E1 y este es E2. Significa que el campo resultante va a ser la suma de los dos campos. Vamos entonces a averiguar los campos. E1 va a estar dado ¿por qué? Por la constante, por la carga 1, sobre la distancia al cuadrado. Esto es igual a 9 por 10 a la 9. Borremos. A la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por 2 por 10 a la menos 6 Coulomb sobre 0,15 metros. Lo tengo que poner en metro para poder despejar este metro, ¿sí? Yo no puedo hacer una cuenta en donde tenga metro y centímetro. Entonces, lo que hice fue pasar estos centímetros a metros. Y todo esto va al cuadrado. Esto me da un total de 8 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Ahora vamos a calcular
el campo 2. El campo 2 está dado por la misma constante, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga 2, que era 5 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre la misma distancia, que es 0,15 metros al cuadrado. Acá yo puedo poner el signo o no. El signo lo que me va a decir si es negativo es que va para adentro y si es positivo que va para afuera. Como yo ya sé para qué lado, qué sentido tiene cada campo, no lo voy a poner. Y el resultado de esta cuenta me da 2 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. ¿Por qué? Metro cuadrado con metro cuadrado se me va, coulomb se me va con uno de estos coulomb y me queda 2 por 10 a la 6. Entonces ahora lo que me queda hacer es sumar para saber el campo total en este punto. El campo resultante va a ser igual a E1 más E2. 8 por 10 a la 5 newton sobre coulomb más 2 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Y esto me da un total de 2,8 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Ahora, ya lo calculé mi campo en el punto A. Ahora, ¿cuál sería la fuerza eléctrica, si en el A coloco una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulomb y esa carga es positiva? Como es positiva y la definición de campo decía que era a través de una carga positiva, va a mantener el mismo sentido que mi campo eléctrico. Y por esta fórmula simplemente tengo que multiplicar mi campo resultante, que ya lo saqué, por la carga que quiero agregar en A. Entonces, esta fuerza eléctrica va a estar dada por el campo por la carga, vamos a ponerle 3. Esto es 2,8 por 10 a la 6 newton sobre coulomb por 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Me queda un total de 8,4 coulomb con coulomb se va, newton. Es decir, que si yo en el medio de estas dos cargas quiero poner una tercer carga de 3 por 10 a la menos 6 coulomb positiva, esta va a sentir una fuerza de 8,4 newtons. Este resultado lo pueden tener también con la primer formulita que habíamos escrito acá, que dependía de las dos cargas. Si quieren hacerlo, se los dejo como tarea para ver que les va a dar el mismo número. Bueno, terminamos entonces con la parte de cargas eléctricas puntuales. Nos vemos en el próximo video.